Bueno, como les había contado, el, el seminario que hemos armado con un gran esfuerzo en todo este tiempo, lo hemos titulado así: Yo me quedo en casa, un poco con esta idea de implicar el ejercicio con la realidad que nos está imponiendo la situación de la pandemia, y la idea es hablar sobre el tema de la casa y el habitar. Y en ese sentido, siempre nos interesa en el taller referenciar las cosas que hacemos a textos con los cuales también vamos a trabajar. Y en este caso nos pareció interesante, en relación al tema de la casa, citarlo a Hugo Mujica, que aquellos que ya estuvieron en el taller por ahí lo recuerdan. Es un gran filósofo y poeta argentino que escribió un libro que justamente se llama La casa. Y de ese libro dice lo siguiente: la casa, la de cada uno, es la figura humana de ese estar. Es el espacio creado por uno cuando uno se congrega sobre sí mismo, abriéndose desde sí mismo, dejándose estar en ese estar allí, dándose un habitar. Esto que está dicho de un modo muy poético y muy profundo, por otro lado, es que básicamente, y eso es un poco la idea de esta primer charla, la casa es de alguna forma, ¿no? Una prolongación de nosotros mismos. Y en esa prolongación, ¿no?, se congrega y se abre desde uno mismo la posibilidad de un habitar. Y un poco la idea es que vamos a indagar sobre esta relación entre la casa, nosotros mismos, y esta idea del habitar. La propuesta vamos a comenzar con un preludio. Siempre digo, para aquellos que no nos conocen, que en las charlas el preludio es aquello que es un término musical, ¿no? Es lo que antecede generalmente a una pieza musical, y es un poco lo que da el tono anímico de la charla. Así que vamos a comenzar con un preludio, como lo hago siempre, y el menú de los temas que vamos a desarrollar o que voy a desarrollar en esta charla tienen que ver con estos temas. La casa como imago mundi, que es un concepto muy interesante; la casa del sótano a la buhardilla; el patio romano; la interpretación moderna del patio. Vamos a ver dos casas con patio, que son paradigmáticas, de dos arquitectos latinoamericanos, uno argentino particularmente, que es Claudio Caveri, y el otro es Barragán. Y a partir de esto vamos a hablar del orden de las casas, del tema de la geometría, del orden alrededor de una ventana. En ese sentido, les voy a mostrar un ejemplo muy famoso de una pequeña casa que diseña Le Corbusier para sus propios padres. Vamos a hablar del simbolismo suburbano en la casa que Robert Venturi hace para su propia madre. Vamos a hablar de esta tensión entre la casa como arquitectura ordinaria versus la casa como arquitectura culta, y un nuevo orden moderno en relación a las casas, y vamos a ver una casa en particular, que es la Casa Robbie de Frank Lloyd Wright, un arquitecto norteamericano muy famoso, del cual seguramente en el segundo cuatrimestre, cuando arranquemos con ese cuatrimestre, vamos a tener una charla sobre su obra también. Les voy a mostrar una casa que visitamos el año pasado en un viaje que hicimos en el taller a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, que es la casa de ladrillo, la casa Sorsi del Togo Díaz. Y la charla va a terminar con un pensamiento, una serie de pensamientos y una serie de ejemplos que les voy a mostrar sobre el tema del edículo, que es un término que nosotros trabajamos mucho en el taller y que voy a explicar de qué se trata esta idea del edículo como centro del mundo. Y voy a finalizar contándoles, en relación a esto, una experiencia personal. Como preludio elegí una frase de un arquitecto del cual también hablamos mucho en el taller. Generalmente les digo, para aquellos que se suman este año, en el primer cuatrimestre las charlas teóricas que generalmente doy tienen que ver más con la metodología de trabajo o las cuestiones instrumentales que hacen a la propuesta pedagógica del taller en cuanto a los modos de trabajar, el territorio en el cual nos implicamos, etcétera, etcétera.
Y en el segundo cuatrimestre, en general, las charlas están enfocadas a distintas poéticas de distintos arquitectos que nos interesan, que son referentes fundamentales para nosotros en nuestro trabajo académico. Uno de esos referentes es Louis Kahn, un arquitecto norteamericano que en realidad nació en Rusia, pero que vivió en Estados Unidos casi toda su vida, y que diseñó una serie de casas memorables y que además se dedicó a la enseñanza de la arquitectura. Bueno, de Louis Kahn vamos a hablar en el segundo cuatrimestre, en el momento en que lo iniciemos, y de él elegí esta frase que me parece muy interesante para empezar a pensar el problema de la casa. Dice esto: la estancia es el inicio de la arquitectura, y una casa no es más que una sociedad de estancias. Esto lo escribió en un texto muy recomendable que se llama La estancia, la calle y el pacto humano. Y en realidad la imagen que estoy mostrando acá es de una casa proyectada por Kahn, que no se construyó, la casa Adler, que si ustedes la miran con detenimiento van a ver en esta planimetría que se trata de una sumatoria de cuadrados, todos iguales, de habitaciones, de estancias, que se van sumando y componiendo, dejando algunos vacíos entre medio. Y casi es como la manifestación de esta frase, porque básicamente esta casa no es más que una sociedad de estancias, una sociedad de habitaciones. Nos interesa entender la casa con un concepto que es la casa como imagen del mundo, o, como dice otro teórico que se llama Christian Norbert Schulz, la casa como imago mundi. La casa es y ha sido, como digo acá, un microcosmos. Toda institución lo es, y como tal es una suerte de representación del mundo. La casa como imagen del mundo o imago mundi. Y es así como para el hombre nórdico europeo la casa es una choza, y para el hombre romano del Mediterráneo el mundo es cuatripartito y la casa básicamente se genera a través de un patio. En ningún caso se trata de cuestiones caprichosas o de tipologías caprichosas, sino que responden a imágenes conceptuales y modos de habitar muy específicos de cada lugar. Las dos imágenes que ilustran esta diapositiva, la que ustedes ven en su pantalla a la izquierda, es una imagen muy famosa en la historia de la arquitectura de un tratadista que se llamaba el abate Logier, que en el 1755 publica un conjunto de grabados que ilustran básicamente a uno de los tratadistas más importantes de la historia de la arquitectura, que es un tratadista romano que es Vitruvio. Y en esos grabados, en este en particular, habla de la casa primordial, o de la choza primordial, o de la cabaña primordial. Y en realidad, esa choza o cabaña primordial, que es básicamente como el origen mítico de la casa, no es más que entender la casa como una serie de troncos, que podrían ser los pilares fundantes de esa casa que nacen a partir de los árboles, y conformar esa techumbre con el follaje mismo de los árboles y con ramas de esos árboles conformando una cubierta, ¿no? Aparece esta imagen mitológica como el inicio de esa choza primordial. Y esa imagen de la cabaña primitiva, de la choza con ese techo triangular y sus 4 columnas, es una cosmovisión, es una imagen del mundo, de la casa, sobre todo para los hombres que viven en el norte de Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente allí, donde existe la nieve, donde la inclemencia del frío se hace sentir a partir de importantes nevadas, en donde la casa tiene que ser un refugio, la inclinación del techo, justamente por la inclemencia del tiempo, por las lluvias, por las nevadas, por las tormentas, hace que naturalmente el techo no deba ser plano. Es por eso que uno puede empezar a entender desde esta imagen primitiva la casa como una imagen del hombre, como una imagen del hombre en un determinado mundo. O sea, la casa del hombre no está separada de esta relación del hombre con un lugar. Es así
que en contrapartida o en contraposición, la imagen que está a la derecha de vuestras pantallas, es una casa pompeyana, es una casa en el sur de Europa, es una casa con patios. ¿Cómo eran esas casas pompeyanas? Bueno, básicamente es un patio, que son 4 paredes que tienen algunas aberturas hacia afuera, pero que en realidad marcan una interioridad. No hay techo a 2 aguas, sino que el techo en este lado, en este caso, está abierto. El techo es el cielo, y para recibir al cielo aparece en el medio del patio lo que los romanos llamaban el impluvium, esa especie de pileta que ustedes están viendo ahí que recolectaba el agua de lluvia. Claramente, vivir en Pompeya o vivir en el norte de Alemania no es lo mismo, y por lo tanto las condiciones, el clima, la naturaleza, hace que la casa del hombre se adapte como imagen del mundo a estas situaciones tan particulares. El sol, la lluvia, el clima, determinan estas 2 formas de entender la casa. Uno de los autores que vamos a compartir en este seminario y que hemos seleccionado algunos textos es Gastón Bachelard, que escribió un libro fantástico que se llama La poética del espacio, que desde ya se los recomendamos. Y en ese pequeño ensayo que escribe Bachelard, pequeño pero no por eso menos profundo, hay un capítulo que él lo denomina La casa del sótano a la buhardilla. Y en realidad, Bachelard, que es un fenomenólogo y un filósofo francés, está pensando también la casa como imagen, como imago mundi, como imagen de un mundo. O sea, la casa como extensión de nuestro cuerpo es la imagen de un mundo. Y básicamente para Bachelard, esa imagen del mundo relacionada con el cuerpo del hombre hace que la casa tenga que tener un sótano y tenga que tener una buhardilla. Así como nosotros tenemos una cabeza y tenemos pies. Dice Bachelard en un texto: no basta considerar la casa como un objeto, señalando sus aspectos pintorescos o funcionales, porque hay que rebasar los problemas de la descripción y entender a la casa como nuestro rincón del mundo. Es realmente un cosmos, en toda la acepción del término, opuesto a caos. Bien lo saben los poetas, porque las casas albergan nuestros sueños y son como la prolongación de nuestro cuerpo. En tal sentido, las casas tienen una arriba diferente al abajo, una adelante diferente al atrás, una izquierda diferente a la derecha, y en este cosmos cuerpo, toda casa celebra su eje vertical. Y como el hombre de pie, la casa tiene un sótano y tiene una buhardilla. Si, como vengo diciendo, la hipótesis que queremos plantearles para empezar a discutir sobre este tema de nuestro lugar en el mundo, la casa es como una imagen del mundo y es una prolongación del cuerpo, bien dice Bachelard, como en esta imagen de una casa normanda que les estoy mostrando en la izquierda de vuestras pantallas, esas casas tienen una buhardilla y tienen un sótano. Tienen un adelante, que es como la fachada, como nuestra cara, y tienen una espalda, tienen un atrás, que es diferente. Y hay una especie de eje de composición vertical, dado por este orden que les estoy comentando, pero no es un eje absolutamente simétrico de simetría. La casa aparenta ser simétrica, y si vemos esta imagen vemos que hay casi una composición simétrica, pero no es lo mismo la izquierda que la derecha. Hay como pequeños desequilibrios ahí, como también existen en el propio cuerpo humano. Es decir, nosotros tenemos un eje vertical que nos determina como seres humanos, pero nuestro ojo izquierdo no es igual al ojo derecho, nuestra boca del lado izquierdo no es exactamente igual a la boca del lado derecho, y esa correspondencia de la casa con el cuerpo del hombre es una de las tesis que desarrolla Bachelard en su texto, entre otras cuestiones que vamos a conversar. Y así como la casa nórdica, la imago mundi de esa casa del norte de Europa, es la choza primitiva que viene de la cabaña primitiva de los Shiar,
La casa del sur es la casa del patio. El patio romano es el origen, básicamente, del patio criollo y de nuestra casa chorizo. De hecho, las famosas casas chorizos que abundan en la Argentina y particularmente en Buenos Aires, que es casi como un medio patio, ¿no? Por los anchos de los lotes, que originalmente en Buenos Aires tenían 10 varas, es decir, 8 metros 66, no daba para tener un patio completo, entonces aparece trasplantado de Europa, vía España, vía nuestros colonizadores, esta casa que aparece en el sur de España, importada de Roma, importada del Imperio Romano, que es la famosa Casa Romana. La Casa Romana, como les mostré antes, como la Casa Pompeyana, es una imagen la que estamos viendo de un grabado a la izquierda, es una casa que tiene un patio a cielo abierto, con una techumbre generalmente o desprovista de techumbre o con un entramado de madera que dejaba caer el agua de lluvia, y básicamente aparecen estas grandes columnatas, que son las que conforman el patio alrededor del cual se dan las habitaciones. Las imágenes que aparecen a la derecha de vuestra pantalla son unos croquis que hizo el famoso arquitecto suizo Le Corbusier, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna del siglo XX, que visitó la Argentina en el año 29, de eso vamos a hablar ya en el curso más adelante de ese viaje el 29, cuando hablemos del río y de la relación de Le Corbusier con el río. Pero bueno, en ese viaje que hace en el 29, estudia una serie de cuestiones que después publica en sus libros, y en este caso me pareció interesante rescatar estos dibujos, que son croquis de Le Corbusier, que hace sobre la casa pompeyana, que después va a aplicar en la única casa que construye en América Latina, que es la Casa Curuchet, que está en La Plata, a la cual nunca va a ir. Y de eso vamos a hablar seguramente más adelante. Pero en estos croquis lo que aparece es un registro subjetivo, que es algo que nosotros queremos que en esta primera etapa del ejercicio ustedes hagan, un registro subjetivo de esas ruinas pompeyanas, de esa casa pompeyana. En la imagen de abajo lo que estamos viendo es una planimetría, ¿no? En donde aparecen las 4 columnas, el impluvium, ¿no? Con un croquis que aparece a la derecha, más chiquitito dibujado, ¿no? Las 4 columnas y ese piletón con el techo a cielo abierto, donde se recogen en esa casa pompeyana, la casa del Nogal, las aguas de lluvia. También estudia en esas casas cómo se entra, ¿no? Entonces, en la imagen que aparece arriba aparece una serie de columnatas, ¿no? Que son como galerías, que van generando situaciones de sombra y de luz en el trayecto del patio hacia la afuera, ¿no? Entonces hay como gradientes, hay como umbrales entre el adentro y el afuera, que Le Corbusier toma como referencia de estas casas tan nobles que construyeron los romanos. Y para nosotros, y esto los que ya han tenido alguna experiencia en el taller lo saben, para nosotros la arquitectura no nace nunca de una hoja en blanco. Todo buen arquitecto lo que hace siempre es leer lo que hicieron otros arquitectos en la tradición del pasado, ¿no? Y en general, hasta los arquitectos más vanguardistas, y otra vez volvemos a Le Corbusier, el cual estaba comentando recién esos croquis, también hacen reinterpretaciones, y como les mostraba recién en esos dibujos que Le Corbusier hace en sus viajes, ¿no? Y por eso es tan importante para un arquitecto viajar, y por eso para nosotros en el taller es tan importante viajar. En esos viajes, en esos registros subjetivos que hace el arquitecto recorriendo ruinas y viendo arquitectura, son la materia prima con la cual el arquitecto trabaja. Y en este caso, Le Corbusier, cuando diseña una de sus casas más emblemáticas, que es la Ville Savoie, hace una interpretación moderna, en clave moderna en el siglo XX, porque esas casas pompeyanas son contemporáneas al nacimiento de Cristo, y esto es una obra de los años 30 del siglo XX, hace una interpretación moderna de la idea del patio. En este caso es un patio suspendido, es un patio moderno, transparente, que tiene esas ventanas corridas que miran hacia el exterior, y también tienen esos 4 lados que determinan sus límites, que están a cielo abierto.
En las planimetrías de esta casa de Le Corbusier, que es la Ville Savoie, me había olvidado decirlo, aparece en la planta del medio, que es el piano nobile, es el plano principal de la casa, eso que está marcado ahí en naranja, la composición del patio. Y en el plano superior es el patio, lo que aparece a la derecha de la imagen, es ese mismo patio a cielo abierto en un nivel superior en donde están básicamente los servicios de la casa. Pero en el plano del medio, que es el plano en donde la gente habita la casa, vemos en gris la rampa, que es el medio de circulación principal de esta vivienda moderna, y todas las habitaciones, el estar, los dormitorios, la rampa, rodeando al patio. Y acá vemos una foto de esa obra magnífica, que es un paradigma de la arquitectura moderna del siglo XX. Todo patio tiene un orden interior, y ese orden interior trasciende cualquier obra. Esta es una imagen de un proyecto que hice hace unos años atrás en San Telmo, en San Juan de Granados, en donde me encontré con una casa chorizo bastante particular, porque era una casa de 1850, pero era un lote doble, o sea, no era un lote de 8,66, sino de 17 metros de ancho, pero que tenía esta lógica de los patios y que en el recupero de la casa lo que hice fue ponerlos en valor. Pero básicamente el orden interior del patio es, básicamente no importa si es más moderno, si es romano, si es moderno, si es del siglo XIX, responde a estas ideas, responde a una vinculación con el cielo. En este caso yo cubrí los patios con esa techumbre de vidrio. Aparecen las 4 paredes que lo limitan, que no son 4 paredes exactamente iguales, o sea, hay algunas que son más neutras, otras que son más activas en cuanto a los aventanamientos, y aparece también en el orden del patio esta idea del espacio intermedio, que puede ser dado por una galería, o en este caso por esta pasarela, que da a la planta alta y que está conformada por esa tirantería de quebracho. Una casa famosa de patios diseñada por el gran arquitecto mexicano Luis Barragán. En este caso se trata de la Casa Gilardi, que es una casa del año 78, que bien podría ser bastante similar a esas casas chorizos que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Ahí donde aparece el árbol en el centro de la composición, vemos a la casa. En la planta que aparece abajo vemos esa especie de galería cubierta con esos muros punteados, que son esas barritas que permiten la circulación de las áreas que van de la calle. La calle está, en este caso, a la derecha de la pantalla y el fondo está a la izquierda. Y justamente en la parte del fondo está el estar, y eso que aparece en gris, que es una pileta de natación semicubierta. Y fíjense las imágenes como el uso del color, en ese sentido muy acorde a la tradición mexicana, ¿no? Con este jacarandá y con ese patio de muros de colores. El arquitecto compone también con la lógica del patio, ¿no? Aparece la galería, en este caso semicubierta, aparecen las paredes, aparece el cielo abierto, y ese es el orden del patio. Después cada arquitecto le va a encontrar su propio matiz, su propia subjetividad. Y estas son las imágenes de ese estar casi metafísico, ¿no? Que incluye también muros de colores y el estanque de agua o la pileta de natación con esa particular entrada de luz. Fíjense que el problema de la luz, la temporalidad, no es algo menor en la lógica del patio, ¿no? En este caso, llevado y explotado en extremo, ¿no? Es decir, justamente la luz y la luz coloreada es algo que Barragán particularmente trabaja en esta casa. Y acá vemos el interior, ¿no? Con esa galería, con las barritas verticales, en esa especie de galería amarilla que conduce hacia el fondo a la zona de estar. Acá vemos una imagen en la derecha de la pantalla en donde se ve desde la piscina el estar y el patio por detrás, ¿no? Esta secuencia de espacios magistralmente reinterpretada por este arquitecto mexicano. Y como vengo diciendo, todo buen arquitecto
lo que hace es reinterpretar ciertas lógicas inmanentes, en este caso del patio, conforme a lo que va mirando o lo que le va interesando. En este caso, Una casa de patios, de Claudio Caveri, otro de nuestros referentes, de los cuales seguramente vamos a hablar en el segundo cuatrimestre, en una charla particular dedicada a él, que en el año 94 diseña una casa en San Isidro para la familia Urtiz Berea y que se inspira en esas barritas verticales de los patios de la casa de Barragán, ¿no? Acá vemos una reinterpretación de ese patio de Barragán en clave Caveri. La diferencia es que el terreno era muy distinto al terreno de Barragán. En este caso era un terreno en donde básicamente todo se desarrollaba en el fondo y aparecía ese pasillo muy largo que daba al frente. La calle está arriba, la casa da abajo, y a la casa se accede a través de ese pasillo, ¿no? Y ese camino que aparece marcado por el propio arquitecto, que es una directriz de eje quebrado, es decir, es el modo en que una persona entra a la casa, que en realidad no lo hace, y para esto, para Caveri esto era muy importante, no lo hace en línea recta. Uno para llegar al patio en la casa de Caveri lo tiene que descubrir, tiene que ir sorteando una serie de obstáculos. Y en realidad ese camino que se va torciendo por ese largo pasillo, hasta encontrarse con el patio, es justamente todo un tránsito en donde lo que se está trabajando es la temporalidad de la experiencia arquitectónica de conocer y de encontrar ese patio que está escondido en el fondo del terreno. Fíjense en esa línea roja, que es un poco el trayecto que hace una persona cuando accede a la casa Urtiz Berea, que después de atravesar ese largo pasillo y encontrarse con una serie de obstáculos, que son las puertas que van girando y que nunca están alineadas, uno finalmente llega al primer atrio, se encuentra con las barritas verticales, no descubre el patio porque el patio lo va descubriendo entrecortado por esas barras hasta que llega a la zona de estar y efectivamente ve el patio con la pileta, como en el caso de Barragán. Llegados hasta acá, y eso es interesante que lo tengamos en cuenta, si la casa es la imagen, como dice Norbert Schulz, es imago mundi, es una imagen del mundo y es una prolongación de alguna forma de nuestro estar en el mundo, de una forma particular de estar en el mundo, eso significa que toda buena casa, y esto es así para cualquier arquitecto que analicemos, que realmente sea un buen arquitecto, toda casa tiene un orden. Y es por eso que es importante comprender el orden de las casas. En ese sentido, Louis Kahn, a quien cité en el preludio de esta charla, habla justamente de la palabra orden. Y dice una cosa muy interesante. Dice, orden no significa un orden rígido, todo ordenado, todo regulado. Tiene una frase muy famosa que me gusta siempre citar. Dice, no es lo mismo el orden de una cebra, o que determina la existencia de una cebra, que un caballo. Y va a decir, en relación a esto, que un caballo, justamente pintado a rayas, no es una cebra, ¿no? Entonces, como que cada uno de nosotros, cada especie, tiene una particularidad, y esa particularidad determina, valga la redundancia, un determinado orden de las cosas. Bueno, en relación a esto, Kant va a hablar de que las casas también tienen un orden. Y él lo va a explicar con una casa que les voy a mostrar a continuación, que es la casa Goldenberg, que es un proyecto de una casa que queda en proyecto y que no se termina de construir. Y en un reportaje en la revista Perspecta le hacen esta pregunta a Kant. Dice, ¿por qué este muro no podía continuar? Es decir, hasta obtener esquinas compactas. Y Kant responde, porque es exactamente así como funciona y se desea respetar el orden. Pues si se constriñe el orden de la casa a un sistema preconcebido, digamos una figura regular como un cuadrado, esto es una especie de descubrimiento de que la diagonal es algo así como una conclusión contingente. Comprendí también las aspiraciones de los interiores, de los espacios interiores. Al satisfacer estas aspiraciones se manifiesta una voluntad de ser de algún tipo. Descubrí también que una casa es una construcción extremadamente sensible a la aspiración de los espacios interiores. Y la diagonal expresa de alguna forma esto, no disciplinada dentro de un esquema geométrico rígido.
Esto que acabo de leer se explica en el dibujo que Kahn hace para la misma revista Perspecta, donde le hacen este reportaje en relación a esta casa, con la imagen que aparece a la izquierda de la pantalla. Él dice, la casa no tiene que tener un orden geométrico rígido. Entonces, el primer dibujo que hace arriba es poner casi un esquema, ¿no?, de una casa ceñida a una figura geométrica como puede ser un cuadrado. Y en este caso se está refiriendo a esa casa que les mostré anteriormente, la Ville Savoie de Le Corbusier, que tiene esa especie de composición de ser un prisma cúbico horadado con patio, ¿no? En este caso los patios serían esos 4 vértices rayados que aparecen en el dibujo. Él dice, eso es, de alguna manera, un corsé para la vivienda. Y dice una cosa muy interesante, dice, en realidad, la casa nace de adentro hacia afuera. Hay una aspiración de que cada espacio interior tiene que expresarse por sí mismo hacia afuera. Por lo tanto, ceñir todo a una única figura geométrica que lo contenga es de alguna manera un esquema forzado y de alguna forma con esto está criticando a la Ville Savoie de Le Corbusier que les mostraba anteriormente. Entonces dice, bueno, pero un orden tiene que haber. Y Kant siempre decía, y esto siempre también lo cuento en las charlas, que cuando él no sabía algo, lo primero que hacía era dibujar un cuadrado, que era una especie de representación de su propia ignorancia o de no saber el problema. Entonces dice, bueno, dibujo un cuadrado, pero ¿qué pasa si el cuadrado le dibujo las diagonales hacia afuera? Esas diagonales hablan de un sentido de expansión, que es la propia aspiración de que cada habitación de la casa, que tiene su propio orden, podría manifestar. A ver, esto es fácil de entender en nuestra propia casa, o en el lugar en donde habitamos. El orden de una cocina no es el mismo que el de un dormitorio, no tiene las mismas aspiraciones espaciales y temporales que un dormitorio, y lo mismo una zona de estar, o un lugar para comer, o un patio. La casa es un organismo y es tal vez, como decía Sacriste, el programa más complejo que un arquitecto tiene para diseñar, porque justamente, a diferencia de una escuela, donde uno podría decir, bueno, hay un elemento que es el aula, que más o menos tiene la misma medida y que se va repitiendo, puede resolver todo el programa. La casa, por el contrario, es un sutil equilibrio de un montón de habitaciones, de una sociedad de habitaciones, como dice Kant, de una sociedad de estancias, que cada una tiene su particular equilibrio, su particular medida. Y esa aspiración hace que haya una fuerza que va de adentro hacia afuera. Esa es la imagen que aparece en el dibujo con esa especie de cuadrado con 4 flechas que empujan ese orden rígido hacia afuera, que hacen que esa forma rígida se transforme en una forma informe en la parte derecha del dibujo. Y con esto, él sigue pensando, ¿no?, con todos estos dibujitos, que son como, que en realidad dibujitos dichos de una manera no peyorativa, que son muy profundos, está planteando subjetivamente, desde él, otra vez, este problema de la interioridad de la casa. Entonces llega, en la imagen de abajo, a ese cuadrado con esas 4 diagonales, y a una especie de orden en donde las habitaciones que rodean ese cuadrado, en este caso un patio, cada una tiene su propia aspiración. Entonces, fíjense que a través de la diagonal genera un perímetro que no es continuo, que no es rígido. Ese perímetro es un poco como esa figura fluo o esa figura casi como ameba que aparece en la parte superior del dibujo. Bueno, sigue analizando el problema y dice, bueno, la casa se organiza a partir de esas diagonales, la casa tiene un patio, alrededor del patio aparece ese rayado que son las áreas servidas que sirven a los espacios principales de la casa, y luego empieza a hacer un esquema al final, en corte, de cómo entra la luz, porque la luz es fundamental en una casa. Kant va a decir una cosa muy importante, que me parece que también es interesante para este seminario pensar en vuestros propios espacios de trabajo. Él decía que un espacio arquitectónico no es un espacio si no tiene luz natural. Y el proyecto termina siendo esto que están viendo ustedes ahora, ¿no? Aparece el patio cuadrado, aparece un deambulatorio, que es una especie de galería alrededor del patio, aparecen esas diagonales que expanden la rigidez del patio hacia afuera,
Y cada una de las habitaciones, cada una con su medida, cada una con su propio orden, a partir de esa diagonal. Kant muestra con esta obra magnífica, que lamentablemente, como les dije, no se construyó, el orden geométrico de la casa. Cómo explica, a partir de estas disquisiciones teóricas, el orden de la casa. Y esta es la maqueta. Un discípulo de Kant, que es Mario Botta, en los años 80, Mario Botta es un arquitecto suizo-italiano que estudia con Kant y trabaja en su estudio, y todas sus casas, sus primeras casas de los años 80, como esta, que es la Casa Redonda, que está en el Ticino, en el cantón suizo de la parte italiana de Suiza, la geometría empieza a ser un elemento central de la casa, ¿no? Fíjense, acá vemos la imagen de esta casa, que en realidad es una casa que está en relación a ese cantón Ticino y con una serie de construcciones individualizadas. No es una arquitectura de tejido que está en la ciudad, sino que cada casa está ubicada en su propio lote, ¿no? Y hay un poema que escribe Eduardo Sanguinetti en febrero de 1982 en relación a esta casa y el orden de esta casa. Y que me parece que es interesante porque, como parte de este seminario, vamos a trabajar con una serie de textos que les vamos a comentar y que les vamos a dar para que ustedes lean y también puedan escribir a modo de memoria conceptual sobre el trabajo que vamos a desarrollar, una memoria de este espacio edicular, de este modo de habitar que ustedes tienen, su lugar de trabajo en la casa. ¿Y qué dice Sanguinetti sobre esta casa redonda geométrica de Mario Botta? Dice, yo era el sombrerero del sombrero capellán en amor, del escamoteador presdigitador, yo era la copa y también la máscara del macho en pareja, yo era la torre, la de los tarots, la madriguera de las tórtolas, una trama temblante encima de un techo. Yo era tu seno. Soy una cabeza de la tierra habitable hábil, y te miro con estos ojos barrocos que te queman. Te veo con la frente que se quiebra, con los labios que se descalabran, con la fiebre, con la lepra. Con mi espina y mi cresta, soy una cabeza antropomorfa, forma de firme círculo y soy el seno. Seré la puerta abierta que se pierde en el giro de la boca que se picotea y que te toca, faro de vena verdadera y verdadera esfera que espera, y panal y hálito soplado de fresa, la cuna de la cola de la célula que se mece, tu velo y cielo, seré tu plato protegido, de hecho contra hecho, casa escosa en el caso donde se come, útero de uso, cuerno de ariete, lanza y plancha, seré tu diente incontinentes, tu sueño, tu signo, y seré un seno. Bueno, esto no es una memoria descriptiva claramente de la obra, sino que es un poco como lo que nos interesa que ocurra en este seminario, ¿no? Vamos a hacer relevamientos subjetivos, memorias que apelan a esta subjetividad de ese espacio tan propio que es nuestro lugar de trabajo en nuestras casas. Y me parece que además es brillante como un poeta se implica con la obra de un arquitecto. Y estos son los planos de la obra, ¿no? En la axonométrica, esa casa redonda, y cómo ese orden geométrico, ahí se ve en la parte de abajo de la imagen, cómo todo surge a partir de un juego de trazados geométricos, a partir de un cuadrado, de un círculo, de una serie de ejes. Esta idea de que la casa tiene un eje, pero no es un eje de simetría. Si ustedes la miran atentamente en sus plantas, van a ver que hay una adelante, hay una atrás, hay una izquierda, hay una derecha, hay una arriba y una abajo, y no son equivalentes. Es decir, hay un orden que reinterpreta ese orden de Bachelard, de que la casa tiene una arriba, tiene una abajo, tiene una adelante y tiene una atrás, tiene una izquierda y una derecha, que no son equivalentes. En este caso, esta casa se ordena, además de geométricamente, como les dije, a través de una escalera lucernaria, que es lo que vemos en estas imágenes. La escalera como el lugar, la escalera no es simplemente un medio funcional, que además lo cumple obviamente para vincular la planta alta con la planta baja, sino que también en este caso es una imagen de ese mundo que está relacionando al habitante de la casa con los Alpes frente al Ticino en Suiza.
Pero así como la casa tiene un orden geométrico, dado en el caso anterior de Mario Botta por una escalera, también una casa se puede organizar alrededor de una ventana. Y hay una petite maison, una casa que Le Corbusier, este gran arquitecto que ya nombré en la Ville Savoie, uno de los grandes maestros, para aquellos que no lo conocen, de la arquitectura del siglo XX, que diseña para sus propios padres frente al lago, también cerca de los Alpes franceses. Es la Petite Maison, y Le Corbusier dice en la memoria, una sola ventana de 11 metros de longitud une y da claridad a todos estos elementos, dando entrada a la grandeza de un magnífico lugar de la casa, el lago, con su movimiento, y los Alpes con el milagro de la luz. Entonces vemos como en estos primeros dibujos, también con una gran subjetividad, sobre todo me interesa el dibujo que está más grande, en la parte superior de la imagen, a la izquierda, en donde vemos ese señor, ¿no?, dibujado en negro, chiquitito, con un gran ojo. ¿Y qué mira en ese gran ojo? Mira el terreno, que pone Le Terrain, ¿no?, ese terreno alargado, frente al lago, y los Alpes al fondo. Bueno, es casi como un manifiesto de lo que es el orden de la casa. La casa no es más que un gran mirador, una gran ventana al lago. Y básicamente el proyecto termina, es un proyecto muy mínimo para sus padres, como les dije, siendo una casa casi mínima, en donde tiene un frente muy cerrado, que es lo que vemos arriba, y ese gran ventanal de 11 metros de largo que mira al lago. Y este es el interior. Y este es el frente. Otra vez, una casa totalmente distinta a la anterior, y sin embargo, el adelante no es igual que el atrás. La casa como imagen del cuerpo, la imagen del mundo. La ventana vista desde afuera y la ventana vista desde el lago. Pero todos ustedes dirán, y sobre todo tal vez los que están en primer año, que estas casas que estoy mostrando, pero no son las casas que yo veo habitualmente en mi barrio o en la calle. Y esto es un defecto que cargamos muchas veces los arquitectos, ¿no? Los arquitectos muchas veces trabajamos con imágenes en las cuales nosotros nos regodeamos y decimos qué fantástico y qué fantástico, pero que la gente común, la gente que no es arquitecta, como mi tía, por ejemplo, no entiende. Hubo algunos arquitectos, y en ese sentido nos interesa mucho también como referente un arquitecto norteamericano que fue discípulo de Louis Kahn, que es Robert Venturi, que también además ha sido un gran profesor y ha escrito libros. Robert Venturi, cuando diseña su primera obra, que es La casa para su madre, Vanna Venturi, le preocupa mucho esta idea del simbolismo suburbano. Él dice, bueno, los arquitectos hablamos de casas modernas, con escaleras, con lucernarios, con ventanas corridas, con cosas que parecen naves espaciales, pero la gente no entiende esas casas. La casa es una cosa más simple. La casa tiene un techo a dos aguas, tiene una ventanita, tiene una chimenea, tiene el enano de jardín, tiene toda una serie de símbolos que son los símbolos populares que forman parte de la arquitectura y que no tenemos que degradar. De alguna manera, Venturi, que era un arquitecto que además abrevaba con toda la cultura pop de los años 60, con los cómics y demás, rescata, como en la teoría que él formula para el tema de la casa, esta idea de que hay un simbolismo, hay una cultura, una iconografía, una serie de imágenes del suburbio que es muy importante no perder. Yo estoy seguro que todos ustedes, cuando eran muy pequeños, iban al jardín de infantes o en primer grado de la escuela primaria y les daban para dibujar una casa, lo primero que dibujaban, seguramente, como muchos de nosotros hemos hecho, era un rectangulito con una ventanita, una puertita, un caminito, el techito a dos aguas, la chimenea y el humo que salía por la chimenea como una imagen icónica de lo que es una casa, de lo que nosotros en nuestra mente infantil tenemos que es una casa. Bueno, esa idea, ese simbolismo suburbano, esa idea casi infantil de lo que es una casa, es lo que Venturi, en un tratado maravilloso que se llama Aprendiendo de Las Vegas, dice, es eso, necesitamos una arquitectura ordinaria, no una arquitectura tan sofisticada, que solamente es entendida por eruditos y no por legos. Pero
cuando él diseña su primera casa, que es la casa para su propia madre, como la casa que vimos recién de Le Corbusier, que también es para sus padres, se apropia de todo ese lenguaje, entre comillas, inocente, infantil, pero lo hace desde una gran sofisticación. Esta no es una casa infantil ni es una casa para legos, pero que de alguna forma está apelando a ese simbolismo suburbano. Es una casa y como toda casa tiene un techo a dos aguas, tiene una gran puerta de entrada, tiene las ventanitas cuadraditas pequeñas y tiene una chimenea. Por supuesto, hay otras consideraciones que no vamos a hablar aquí, que hacen que esta casa sea mucho más que eso que les estoy contando. Y por supuesto el frente, que acabamos de ver, es distinto a esto que es el contrafrente. Otra vez, ¿no? Si ustedes miran detenidamente, el adelante es diferente al atrás, el arriba es diferente del abajo. En el interior nos encontramos con este rincón que es la escalera y el estar, la escalera muy particular que si ustedes observan la escalera se va ensanchando a medida que uno sube, pero se encuentra con la chimenea y después se angosta y da al hall de entrada a través de ese ventanal. Hay una articulación espacial bastante compleja en ese lugar que ya la vamos a estudiar como parte de los rincones de los cuales vamos a hablar en las próximas clases. Pero en las plantas se ve esto que decía, ¿no? La casa como imagen del mundo, la casa como imagen del propio cuerpo. En esta planimetría, en la de arriba, que es la planta baja, vemos esa entrada. Otra vez, algo que comentaba recién en el caso de Caveri, a la casa se entra por ese gran boquete central, pero la puerta no está en el medio, la puerta está de costado, uno tiene que girar, o sea, a la casa no se entra directamente. Gira, se encuentra la escalera se angosta y está la gran sala de estar. De un lado está el dormitorio de las visitas, del otro lado hay una pequeña galería y la cocina, y arriba está el dormitorio de su madre en esa especie de buhardilla. La casa es simétrica y no lo es al mismo tiempo. La izquierda no es igual que la derecha, el arriba no es igual que el abajo, y en el otro corte se ve como el frente no es igual al contrafrente. Pero la casa tiene un orden, tiene una imagen del mundo, que de alguna manera representa esa choza primitiva que yo les mostraba al principio de la Batelogier. Y por supuesto, como Venturi no era un ignorante, y a pesar de que hacía todos estos manifiestos en pos de una arquitectura ordinaria, él dialoga también con la arquitectura culta y hace una especie de contrapunto con las villas paladianas. De hecho, lo que estamos viendo abajo es una villa neopaladiana de un arquitecto, digamos, italiano del 1500 que diseña unas villas en el Véneto que son fantásticas y que forman parte de la tradición clásica de la arquitectura y que tuvo muchos seguidores, y que son grandes casas del suburbio, ¿no? Entonces, todo el simbolismo de esa arquitectura culta, Venturi dialoga con sus pequeñas cabañas, con sus pequeñas casas en Filadelfia. Hay un contrapunto, hay un diálogo otra vez. El arquitecto no empieza con una hoja en blanco. Y en realidad, acá hay una cosa también interesante, exagera, esto es una cosa que les cuento como anécdota, el tema de la chimenea, ¿no? De hecho, en la Havana Venturi House, la chimenea original del proyecto era mucho más alta de lo que terminó siendo porque las normas del distrito en donde se construyó la casa le dijeron que era muy alta y que no le permitían esas grandes chimeneas. Pero en algunos otros proyectos similares a la Havana Venturi, la chimenea aparece con esas dimensiones desproporcionadas, si se quiere. Y hablando de chimeneas, un orden de la casa tiene que ver con que la casa muchas veces se ordena o rodea al fuego. Y otro arquitecto norteamericano, del cual también vamos a hablar en el segundo semestre, en una charla que siempre doy, que es Frank Lloyd Wright, es como el otro gran arquitecto moderno importante, uno es Le Corbusier, el europeo, el otro es Frank Lloyd Wright, norteamericano, diseña en 1909 esta casa en Oak Park, en las afueras de Chicago, que es la Casa Robbie. Y en realidad es una casa, imagen de ese hombre norteamericano que vive en la llanura, que vive en la extensión de la llanura. En este caso es un suburbio de Chicago, no está en el medio del paisaje, pero según Wright, la casa nace a partir del lugar de estar en el fuego. Entonces, el elemento
fundante de esta obra es esa chimenea que aparece en el centro, que si ustedes la ven es un hogar que da justamente a la entrada, se entra también de costado, se entra girando a la casa, no se entra directamente. La casa como nido, la casa como cueva, ¿no? Como el nido de un hornero, en donde la entrada está protegida. Uno entra a esa chimenea, que además tiene como un placar, y tiene esas dos columnas que dan al área de estar. La casa vista por fuera, como les dije, está en un suburbio de Chicago, es esta especie de nave espacial horizontal, pero se ve que el elemento compositivo fundante de la casa es esa chimenea vertical en ladrillo, en la cual empiezan a salir todos estos aleros que conforman el orden de la casa. Algunos detalles. Lo interesante, acá les muestro un detalle de la pared de ladrillos, cómo el arquitecto, con esta idea de que desde la chimenea y desde ahí se conquista el territorio, acentúa las líneas horizontales de la casa y eso lo lleva a acentuar también las juntas de construcción de ladrillo. Fíjense que disimula la junta vertical y lo que acentúa es la junta horizontal, porque de alguna manera todo remite a esa extensión en el territorio. Y el interior, con la chimenea, con ese lugar magnífico de estar, es este que les estoy mostrando acá, ¿no? Ventanales a los dos costados, con la sala de estar y la chimenea presidiendo como lugar de fuego la casa. Y un discípulo local de Wright es el Togo Díaz, que el año pasado, en el último viaje que hicimos en el taller a la provincia de Córdoba, visitamos algunas de sus obras y entre otras visitamos esta casa, que es la casa Sorsi, muy cerca de la casa donde vivía el Togo, que también la visitamos, que es una casa que, inspirada en estas ideas de Wright, ahí vemos a todo el grupo viajero enfrente de la casa, gira en torno al lugar del fuego, ¿no? La chimenea, o sea, la casa también responde a este orden del fuego. Fíjense, ahí en la entrada están esos cilindros, uno de ellos es el comedor, el otro en piedra es la chimenea con ese tubo metálico que atraviesa la cubierta. Y otra vez, se entra a la casa no de manera directa, se entra como en el nido, ¿no? Girando, no de modo frontal. Y por supuesto, el orden de esta casa responde a esta imagen de que todo gira en torno al lugar del fuego y por supuesto el frente es distinto de lo que está pasando por detrás, el arriba de la casa es distinto de lo que está pasando por debajo. Y la izquierda, en este caso es una casa suburbana, en un sector de lotes entre medianeras, y en este caso es una casa en esquina, tenemos una medianera y después la casa que termina de cerrarse hacia la calle. Toda la casa, fíjense, se está volcando, se cierra a la calle como lugar público y se abre a ese jardín interior. Y acá vemos, en fotos más históricas, cómo es ese lugar del fuego que imagina el Togo en esta magnífica casa y cómo es el comedor que está pegado ahí con este cilindro de ladrillo cribado que da hacia el exterior. La casa, otra vez, se cierra sutilmente hacia afuera, se vuelca en su interioridad a los habitantes y al fuego. Y ya para ir un poco hablando de la parte final de la charla, vamos a hablar de este tema del edículo como centro del mundo. Para aquellos que han cursado con nosotros, han escuchado esta palabra en el taller porque trabajamos mucho con la idea del edículo, no solamente en las casas, sino en las instituciones que diseñamos. Para decirlo sintéticamente, ¿qué es un edículo? Un edículo es un microespacio, es una especie de centro simbólico de la arquitectura. Es lo que sintetiza, palabra que no me gusta mucho, pero que en este caso puede estar bien utilizada, la esencia de esa institución de la cual estamos hablando. Charles Moore, que es otro de los referentes de los cuales vamos a hablar y leer sus textos, dice esto: en nuestras obras, los edículos proporcionan un medio de acomodar esta necesidad general de un centro simbólico
en pleno corazón de las demandas específicas del hogar. ¿Qué es un edículo? Básicamente, en la tradición de la arquitectura muy antigua, es un espacio cubierto sostenido por 4 columnas, a escala del hombre, como ese dibujo que aparece en la parte superior de la pantalla del lado derecho. Una techumbre con 4 columnas y una persona ubicada por debajo conforman un espacio edicular. Es un espacio adentro de otro espacio, normalmente, y es un espacio que en la tradición, por ejemplo, de la arquitectura gótica o románica, hace muchos años en el medioevo, aparecía ya en las catedrales góticas como los nichos, que aparecen en el dibujo de la izquierda, que alojaban los santos o los demonios, ¿no? Es como una casa simbólica, es como la miniaturización de una pequeña casa adentro de la casa. Por eso Moore dice muy acertadamente que el edículo es básicamente el centro simbólico de una institución y en este caso de la casa de la obra de arquitectura. Es como decir que adentro de la casa hay un espacio que esencialmente condensa todos los valores de la casa y ese es el edículo. Es interesante pensar que esta tradición, que viene de muy lejos, ya en el medioevo aparecen edículos, como les dije, en las catedrales góticas, también lo podemos ver en algunas iglesias posteriores, y de hecho, si alguno tiene presente la imagen de San Pedro en Roma, el trono donde se sienta el Papa son esas 4 columnas torsionadas que tienen una techumbre, y ahí está básicamente el lugar del Papa en la iglesia de Roma. Es decir, es un espacio adentro de otro espacio que sintetiza o congrega o simboliza, me gusta más esa palabra, ese centro que conforma esa institución. Y Moore diseña muchas casas ediculares y en general son todas casas para él. Una de ellas, que vamos a estudiar, es la casa Moore en Orinda, del año 61, que básicamente es como un pequeño establo. Son 4 paredes con una techumbre bastante simple, que se abren en sus esquinas y como ven, en este interior, en esta especie axonométrica que muestra la interioridad, hay 2 edículos, 2 espacios que tienen a su vez sus propios techos, rodeados por estas 4 columnatas. Acá vemos esta especie de establo, como las paredes, que en este caso se mueven, con lo cual puede integrarse el gran piano de cola con el jardín que la rodea, o puede cerrarse por completo. Y en el interior, estas son las magníficas acuarelas que dibuja Moore, aparece el espacio edicular. Y en este caso, uno de los espacios ediculares es el baño. En lugar de ser un baño cerrado, como uno se lo imaginaría habitualmente, ¿no? Como un espacio privado, en este caso es la casa de un solterón, porque Moore vivía solo en esta casa, y bueno, podía darse el lujo de tener un baño con esos cortinados, con esa ducha en la cual él accedía a la bañadera y se encerraba en esa especie de cortinado iluminado cenitalmente por esa techumbre dentro de ese otro espacio que lo abarcaba, que es el espacio de la casa. Acá vemos los planos constructivos de esos 2 edículos, de esos 2 espacios que están metidos adentro de ese gran galpón, de ese gran tinglado, que es básicamente la casa de Moore en Orinda. Les quiero mostrar ahora algunos edículos del taller que de alguna forma muestran estos otros modos de habitar, o que habitar, como decimos también en el taller. Una imagen icónica es esta pintura que está hecha por un gran pintor italiano que se llama Antonello da Messina, que está en la Tate Gallery en Londres, que es del 1400 aproximadamente, y que es la imagen de un monje, San Jerónimo, en su estudio. ¿Qué vemos acá con San Jerónimo? En realidad, San Jerónimo era un monje. Piensen que en el 1400 todavía en esa época no se había inventado la imprenta, entonces los pocos libros que había en esa época eran libros escritos a mano por las únicas personas que sabían leer y escribir, que eran básicamente los que estaban en los monasterios. La mayor parte de las personas en aquella época eran analfabetas. Entonces lo vemos a San Jerónimo, que es un santo, generalmente está acompañado por la figura de un león. Si ustedes miran
en la imagen aparece chiquitito ahí al costado derecho la figura del león, pero San Jerónimo está absorto dentro de esto que es la nave de un monasterio medieval. Claramente es un monasterio con naves de crucería, con bóvedas de crucería, es decir, hay un espacio adentro de otro espacio que a su vez tiene un afuera y tiene un adentro con distintos grados de intimidad. Si miran a la izquierda hay una ventana de 4 paños, por ahí en la imagen ahora es muy pequeña, pero si lo analizan y lo buscan después por internet van a ver que en esos 4 paños lo que se está mostrando es una campiña, hay un camino con un lago, una serie de construcciones dispersas, la montaña al fondo, el cielo. Después aparece las ventanas superiores que muestran el cielo, es decir, por un lado está la tierra, que se muestra en esa ventana de 4 paños abajo, el cielo en esas 2 ventanas que aparecen arriba dentro de la bóveda de crucería, todo ese espacio del claustro de la abadía, ese claustro medieval, y en el interior esta construcción de madera a la cual se accede desde 3 peldaños, que es esta especie de mueble en L que tiene un escritorio, algunos estantes con muy pocos libros. Pensemos, como les dije recién, que los libros eran escasos en esa época. Y San Jerónimo leyendo. Esto básicamente es lo que nosotros entendemos como ese otro modo de habitar, como ese espacio edicular, en este caso como símbolo de lo que podría llegar a ser una biblioteca. Es un mundo adentro de otro mundo, un espacio adentro de otro espacio. ¿Y por qué decimos otro modo que habitar? Porque en realidad todo buen edículo, y de eso vamos a pensar en este seminario, establece una serie de relaciones. Y el ejercicio que queremos llevar adelante es que ustedes empiecen a indagar en vuestro propio espacio de trabajo, como San Jerónimo, en cuáles son esas relaciones que detectan. Obviamente ustedes no están trabajando en una abadía medieval, ni están trabajando en el medio del campo, ni tienen un espacio seguramente que se parezca a este edículo. Pero lo interesante es establecer o saber que la palabra habitar, que es una palabra bastante gastada últimamente, todo el mundo habla del habitar y en realidad habitamos muy poco. Heidegger decía que uno de los grandes defectos de la arquitectura moderna es que se había perdido la noción de habitar. Y ya vamos a hablar en el curso, más adelante, de lo que significa esto de habitar, construir y pensar, que es un ensayo de Heidegger. Pero volviendo al habitar, ¿qué es el habitar? ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Qué es un habitar? Y para Heidegger, el habitar más excelso, que es el habitar poético. Un habitar, fundamentalmente, es empezar a comprender, darle forma, concretizar relaciones existenciales. Relaciones vivas, es decir, relaciones que están, valga la redundancia, en relación con la existencia de otros o con otras cosas. Por ejemplo, hay una relación de escala, de proximidad, entre San Jerónimo y su libro. Si San Jerónimo no tuviera ese escritorio, esa altura o los estantes con la proximidad que los tiene, no podría darse esa relación que estamos viendo de intimidad de San Jerónimo con su libro. Pero hay unas relaciones más lejanas, por ejemplo, de San Jerónimo con su león, que está, pero está más periférico. Pero es una relación, el león lo está observando a San Jerónimo. Pero así como hay relaciones con equipamientos, con libros, con cosas y con otros seres, en este caso un león, porque San Jerónimo está solo, es un ermitaño. Algunos de ustedes estarán solos en sus casas o en los lugares que están habitando, otros estarán con sus parejas, con su familia, con sus hermanos, con un amigo, etcétera, etcétera. O están consigo mismo, que es otra manera también de estar. Además de esas relaciones, el habitar establece, y esto es algo que se ha perdido, relaciones con cosas que tienen que ver con la tierra, con el paisaje que nos rodea. Por eso la imagen es tan significativa, porque está mostrando el paisaje de más afuera y el paisaje de más adentro, que es el contexto de la abadía, y el más afuera, que es desde el paisaje en el cual suponemos que esta abadía está. Y además de la tierra, el material concreto de la tierra, los árboles, el agua, el pueblo que nos rodea, está la relación con el cielo. Un verdadero habitar, va a decir Heidegger, un habitar poético es una relación de 4 cosas.
el cielo, la tierra, los hombres, que son los mortales, va a decir él, los que tienen conciencia de su propia muerte, y una dimensión que está abierta, que es lo divino o lo sagrado que acontece en todo verdadero lugar. Justamente como en estos tiempos que corren, tiempos bastante poco religados con la idea de lo sagrado, una de las dimensiones que hemos perdido es justamente esta dimensión de un verdadero habitar que se establece en estas 4 relaciones que les acabo de comentar. Armando este seminario hemos intercambiado algunas imágenes con el equipo de lo que está ocurriendo. Es decir, queremos pensar en este seminario qué significa quedarnos en casa, habitar en nuestras casas, construir un verdadero habitar, pensar en un verdadero habitar, en las nuevas relaciones, justamente si entendemos que el habitar es tomar conciencia sobre estas relaciones existenciales que ocurren a través de la pandemia. Me gusta la imagen que salió en algunos medios que aparece arriba. Perdonen la definición, pero bueno, así la bajé de las redes. Está un poco pixelada. Pero es una señora, grupo de riesgo, que por estas condiciones y restricciones que tienen las personas de riesgo para salir de sus casas, que no se le ocurrió mejor manera que salir a la vereda, como seguramente hacía, ¿no? Con su ventanita y su puertita, y para que nadie se le acerque, puso estas botellas y estas cintas de no pasar, casi marcando su propio espacio existencial. Esta pobre mujer, podríamos decir, digo pobre mujer, no lo digo en términos peyorativos, pero claramente no es una arquitecta, hizo lo que pudo con lo que tenía a mano, establece su propio marco existencial, demarca su modo de habitar en ese lugar, en la vereda, y hace que los demás, en este tiempo de pandemias, en donde las relaciones están justamente establecidas por esta distancia, lo marca con lo que tiene a mano. Después aparecieron esta serie de caricaturas que nos parecieron muy buenas, ¿no? De estas nuevas relaciones que están pasando en la ciudad, ¿no? Algunos de ustedes tal vez vivan en departamentos y se comunican ahora por sus vecinos, con sus vecinos a través del balcón, ¿no? Paradojalmente, el nuevo código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires hace no exigible la existencia de los balcones en los edificios en altura, cosa que seguramente va a haber que rever, porque el balcón se ha determinado como un espacio existencial, un espacio de relación fundamental en este momento, o lo que pueda pasar en la propia casa, ¿no? Cuando uno tiene que convivir con muchos integrantes y prácticamente uno está encimado al lado del otro y con mucho humor en la imagen del medio se muestra cómo esta pareja está tratando de llevar adelante su propia cotidianeidad con un niño al cual están amacando con esas camas móviles, o esta nueva forma de habitar el afuera, ¿no? De casi sentarse, comer, poner la cucha al perro, etcétera, etcétera, en esa otra imagen que aparece a la derecha de la pantalla. Creo que apelar también al humor es una buena manera de transitar este periodo de acompañamiento. Más que hacer un diseño concreto, nos interesa, y esto lo hemos charlado mucho con el equipo docente, que esta fase de este seminario de acompañamiento sea también la posibilidad de pensar y que sea un juego, y que incluso quepa la ironía o el humor para poder transitar y pensar estos lugares. Y ya que estamos, este es un ejercicio del taller, pensar en los límites de ese lugar de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos reformular una ventana? Esto en realidad es un collage hecho por un estudiante del taller de otros años, con 2 referentes, uno de los que hablamos anteriormente, que es Louis Kahn, es la ventana de la Casa Fisher, y el otro es el Museo de los Molinos, de lo que parece más rayado, en curva, de Flores y Prats. Y cómo en este collage lo que se está investigando es la profundidad de los límites de las habitaciones que conforman nuestro espacio de trabajo, ¿no? Esos lugares pueden tener más que ser simplemente una pared con la cual nos chocamos. Una ventana puede ser un lugar, un muro puede tener profundidad. Y cuando pensamos en el modo de llevar adelante esto, si leyeron las condiciones del ejercicio, lo que estamos pidiendo en esta primera fase que lanzamos en el día de hoy es que ustedes realicen un relevamiento subjetivo, ¿no?
un relevamiento subjetivo de ese lugar de trabajo, con los medios que tengan a mano. Pueden ser dibujos, croquis, plantas, cortes y vistas para los que sepan utilizar el Monge, una axonométrica, una maqueta virtual o una maqueta hecha con los elementos que tengan en su casa. No les vamos a pedir que busquen madera balsa ni nada por el estilo, sino que con lo que tengan a mano puedan hacer ese relevamiento subjetivo. O como vemos en este dibujo, que me parece muy bueno, cómo a través de la combinatoria de una serie de croquis, perspectivas, planimetrías y demás, se condensa en una simple lámina todos los elementos relativos a ese habitar, ese espacio edicular, ese lugar de trabajo. Y el problema del edículo, como bien lo define Moore, no es un problema que atañe solamente a la casa. La casa es tal vez el lugar más excelso o donde se puede dar de manera más excelsa esta idea de un habitar poético. Pero en realidad toda institución del hombre, como dice Kant, merece tener ese centro simbólico, merece recuperar este habitar poético. Y lo que les estoy mostrando acá son algunos edículos institucionales de años anteriores de cómo pensamos nosotros en el taller a programas institucionales, como puede ser una escuela, una biblioteca, un museo, etc. Siempre lo pensamos no como un listado de funciones a cumplir, no como un listado de un programa de tantos metros cuadrados, sino lo pensamos existencialmente, ¿no? Entonces aparecen estas imágenes, estos collages mezclados muchas veces con maquetas, en donde, por ejemplo, esta investigación de un espacio edicular aparece en el caso de una institución. Pero siempre, fíjense, está la gente haciendo un determinado tipo de actividad, ¿no? Este señor tocando el piano, la posibilidad de pensar un aventanamiento, una carpintería, que ese lugar tenga la posibilidad de una profundidad, cómo se relaciona con la tierra, con el lugar más próximo, con el cielo de ese lugar, etcétera, etcétera. Y para llegar a esto hay aproximaciones. Este es el mismo trabajo que les mostraba en la imagen anterior, pero con las variantes de configuraciones, ¿no? Casi como en una fase exploratoria de cómo ese edículo o ese espacio simbólico existencial de la institución se puede conformar. Y este es otro fotomontaje de otro rincón, ¿no? Hecho por un estudiante de otros años del taller, en donde a través del collage de fotografías o de imágenes que forman parte de las propias ensoñaciones del proyectista o del estudiante de aquel momento, se conforma en estos encuentros, ¿no? Incluso con el blanco y negro, con el uso del color, de estas imágenes, la posibilidad de encontrar ese espacio de relación, ese espacio existencial. O en este caso, otro fotomontaje del taller, fíjense en este caso el rincón de una cocina, ¿no? Como no se trata simplemente de la actividad de cocinar o de tener la mesada, ¿no? Sino la relación con el afuera, la ventana, cómo entra la luz, la techumbre, la luz, la sombra, cómo es de día, cómo es de noche, cómo me muevo. Y para eso les vamos a dar un listado de referentes que hemos seleccionado, y de hecho vamos a hablar en la próxima clase de esos referentes, de esos rincones. Hemos seleccionado algunos particulares para este seminario. Y nosotros, como vengo diciendo en esta charla, nos interesa, como lógica del taller, no empezar por una hoja en blanco. Hay que cargar el disco rígido de cada uno con imágenes, con textos, con lecturas, con referentes, con buena arquitectura que vamos a estudiar. Este es un trabajo de hace un par de años del taller, de hace 2 años, de Arquitectura 3, en donde estábamos diseñando una institución en La Boca y a este estudiante le tocó, como van a elegir ustedes libremente ahora, un referente que es la Biblioteca de Palafox de Enric Miralles. Y a partir de una serie de imágenes de ese referente, las fue seleccionando. Todo esto se puede hacer en la propia casa, si uno maneja algún programa de edición. También va a ser una buena ocasión para aquellos que no manejan programas de edición digital, empezar a practicarlos o aprenderlos. Y a partir de una primera selección de algunos elementos estructurales, entradas de luz, espacios exteriores, las personas, fue experimentando con estas disposiciones. Y que terminan siendo, en este caso, este espacio edicular, ¿no? Es un fragmento de la institución que diseñó este estudiante en La Boca, ¿no?
Ahí vemos la escala, el manejo de la estructura, de la luz, el afuera, el adentro, básicamente mostrando cómo puede llegar a ser este centro simbólico de la institución, en este caso que estaba diseñando el estudiante. O este otro trabajo de Damián, un exalumno del taller que también fue docente, que en las barrancas de San Isidro propuso habitar en esas barrancas alrededor de los árboles, ¿no? Hizo primeros montajes en donde se ve la cama, la ventana, el tronco del árbol, una serie de espacios que involucran el interior y el exterior casi como un montaje conceptual de lo que podría llegar a ser ese lugar de estar. Pensar en esa relación entre el adentro y el afuera, entre el arriba y el abajo, ¿no? En este caso, habitar los árboles. Y con esto quiero terminar. Les voy a contar una experiencia personal de algo que estuve haciendo el año pasado con un docente del taller con el cual nos asociamos para hacer una pequeña cabaña en el Delta, en el Tigre, en la primera sección del Delta. Y nuestros clientes tenían esta isla en esa primera sección y un terreno, como el que están viendo ahí, lleno de árboles. Y nosotros les propusimos habitar esta pequeña casa de fin de semana entre los árboles. Entonces, lo que empezamos a pensar es un orden, una geometría, que surgió a partir de esta figura del octógono y de una figura intermedia que es casi rectangular, para empezar a encontrar un orden geométrico que nos permitiera construir esa pequeña cabaña entre los árboles, prácticamente esquivándolos sin tirar ninguno abajo. Y también propusimos, se ve en la axonométrica que está en la imagen de la derecha, un pequeño espacio edicular, como les conté recién. 4 columnas de madera que alojan el sillón, en el cual el dueño de casa se sienta frente a un ventanal y frente al fuego para mirar el río. Está la mesa de comedor, la heladera y la cocina a un costado, y una especie de galería o deck para salir al exterior mirando los árboles. La lógica de toda esta casa, esta es una perspectiva exterior, también tiene una lógica constructiva. Los palos de madera que se pueden conseguir fácilmente en el Delta miden 2,5 metros de largo. Entonces toda la casa está construida con una estructura de madera que tiene esa luz. Esta es una primera disposición de las cubiertas. Esta es una segunda versión que fuimos experimentando de las cubiertas, más parecida a la versión final que terminó quedando. Y estas son las imágenes del proyecto ya definitivo. Y toda la documentación ya digitalizada. Para terminar, siempre me gusta terminar con un interrogante, por eso los 2 signos de preguntas que aparecen en el borde superior de la imagen. Un pensamiento de Bachelard de las poéticas del espacio, del capítulo La Casa y el Universo, que es un capítulo que hemos seleccionado para que ustedes lean. ¿Qué dice Bachelard citando al gran poeta Paul Éluard? Cuando las cimas de nuestro cielo se reúnan, mi casa tendrá un techo.